tanto de ida como de vuelta, ¿ya? En los procesos que afectan la memoria, como la enfermedad de Alzheimer, esta corteza entorrinal sufre cambios irreversibles, ¿no? Luego la corteza entorrinal retorna a la corteza parahipocampal y a la corteza perirrinal, desde donde vuelve la experiencia hacia las zonas de asociación polimodal, multimodal, la corteza, esas tres zonas fundamentales de asociación polimodal que decíamos, ¿no? La corteza límbica, la corteza parietotemporo-occipital y la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Donde guardamos los recuerdos. Entonces, en esta perspectiva histológica, la estructura histológica cerebral nuestra, ¿no?, es compleja, tiene 6 capas y estas están conectadas en serie y en paralelo a través de las fibras nerviosas, ¿no es cierto? Ese es el sustento, el sustrato y la razón, esta complejidad de la capa superior a la de otros animales inferiores, obviamente. Acá en el nivel anatómico y en el nivel fisiológico, esta lámina para explicar un poquito más respecto al pensamiento que comentábamos en la primera parte. En psiquiatría las enfermedades pueden ser explicadas desde la perspectiva etiológica, poco difícil. No hallamos al causante etiológico, ¿verdad? Desde la perspectiva anatomopatológica, poco difícil. No hay una estructura anatómica patológica que nos señale en los cortes del cerebro que corresponden a una esquizofrenia, ¿no? Más bien se explican desde la perspectiva farmacológica, ¿no? Como les decía al principio, el utilizar históricamente en el 51 la clorpromazina nos demostró que los pensamientos tenían bases biológicas en las neuronas, donde fundamentalmente en estas 4 vías que parten desde la sustancia negra, donde encuentra mayor concentración la dopamina, ¿no es cierto? La vía mesolímbica, la vía nigrostriada, la vía mesocortical, ¿no?, la vía tuberoinfundibular. Esas 4 vías importantes mediadas por dopamina fundamentalmente, ¿no? Cuando se presentan los juicios falsos de la realidad correspondiente a las delusiones de los pacientes psicóticos y utilizamos las dosis correctas de los medicamentos antidopaminérgicos y bloqueamos los receptores de dopamina de estas vías, inhibimos, atenuamos, hasta desaparecemos los pensamientos delusivos, ¿verdad? Y acá en el nivel sináptico de este mediador químico de la dopamina existen, para complejizar esto, algunas enzimas como la catecolortometiltransferasa, ¿no es cierto?, que metabolizan la dopamina, entre otros neurotransmisores. Pero para que vean que no es tan sencillo, hasta esta enzima puede tener polimorfismos, y en polimorfismos, ¿no?, de un tipo metabolizan muy bien la sustancia, en polimorfismos de otro tipo no lo metabolizan adecuadamente, de manera que incluso esos aspectos están relacionados con la generación del pensamiento, ¿no es cierto?, y la distorsión del pensamiento y la aparición de los pensamientos delusivos, juicios falsos de la realidad. Por otra parte, la serotonina y el sistema glutamatérgico. Esta serotonina, que está ligada a los principios más elementales de la memoria y el aprendizaje, que son la habituación y la sensibilización, ¿no? En la habituación, donde la persona, o en este caso los animales de experimento, aprenden a ignorar el estímulo inocuo después de la exposición repetida, ¿no? Ya no responden con la misma intensidad, ¿ya? O en la sensibilización, cuando aprenden a responder más enérgicamente frente a estímulos nocivos, ¿no es cierto?, están presentes los fenómenos relacionados, por ejemplo, con la serotonina, ¿no?, que, como ustedes saben, se liberan
en los botones presinápticos para luego activar la adenilciclasa, convertir ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico está relacionado con las modificaciones de las uniones covalentes de las proteínas existentes. Ese es el mecanismo de la memoria a corto plazo, esas modificaciones como de las uniones, ¿no? Este proceso sostenido se relaciona con la liberación de glutamato, ¿no? Y este glutamato tiene varios tipos de receptores, entre ellos, ¿no es cierto?, están los ionotrópicos, que son el AMPA, el NMDA, el kainato, pero este receptor NMDA particularmente, que es un receptor ionotrópico, ¿no?, que permite el ingreso de sodio y fundamentalmente el ingreso de calcio al interior de la célula, activa luego proteincinasas. Y estas proteincinasas van a tener la función posteriormente de fosforilar al CREP. Lo veremos en otra lámina, ¿no? Entonces, este mecanismo molecular está relacionado con un fenómeno interesante que se llama potenciación a largo plazo para la memoria a largo plazo. Entonces, la liberación de glutamato, les decía, ¿no?, está relacionado con el incremento del paso de calcio hacia el interior de la célula sináptica, con la activación de las calmodulinas, de las proteincinasas, la fosforilación del CREP y la formación, por consiguiente, de nuevas proteínas. De nuevas proteínas que conllevan a la formación de nuevas uniones sinápticas en las neuronas. Y esta formación de nuevas uniones sinápticas constituye la esencia del pensamiento a largo plazo, ¿no es cierto?, en el que la sensibilización y los potenciales de las células neuronales, ¿no es cierto?, se hacen mucho más extensas debido a este fenómeno molecular que estamos explicando, y pueden permitir ese fortalecimiento de las uniones sinápticas en estas neuronas. Pero como habíamos visto en la anterior clase, estos mecanismos moleculares no funcionan solamente per se, ¿no? Están relacionados con el entorno, ¿no? Veíamos en aquella ocasión este experimento tan interesante de Francis Champagne y sus colaboradores, ¿no?, en el que mecanismos de protección de alto cuidado de los roedores estaba relacionado con la acetilación de las fibras de DNA que estaban en torno a las histonas y que producían la separación de estas fibras de DNA para la actividad, es decir, para la codificación de las respectivas proteínas que iban a constituir los receptores del cortisol. Y por otra parte, el bajo cuidado de estos roedores, ¿no es cierto?, que estaba relacionado más bien con una metilación de las fibras de DNA que causaba el cierre de estas sobre las histonas y por tanto el silenciamiento, ¿no?, de ese DNA. De manera que lo que quiero mostrarles es que, aparte de esos fenómenos moleculares propiamente dichos, estos responden siempre al esquema general planteado, a la idea general planteada de la relación de los factores sociales, los factores psicológicos y los factores biológicos, que están en la base, en la esencia de nuestra comprensión biológica de los distintos fenómenos psicológicos, mentales, ¿no? Para ir terminando, entonces, podemos concluir que el cerebro posee una representación ordenada del espacio personal que puede estudiarse a escala celular, como lo estamos comentando. La representación interna del espacio personal es modificable por la experiencia, ¿no? Cuando las personas nacen con sindactilias, por ejemplo, ¿no?, con la fusión de los dedos, ¿ya?, y tienen una representación en la corteza cerebral determinada. Al cabo de algunos días, simplemente después de haberles hecho la separación de los dedos a través de la intervención quirúrgica, esta zona se individualiza,
porque cada uno de nuestros dedos, conforme nosotros conocemos, ¿no es cierto?, tiene una representación cerebral, de manera que eso puede ser modificable en función a la actividad, a la especialización. El espacio extrapersonal real, así como el imaginado y el recordado, está representado en la corteza asociativa parietal posterior. Recordábamos en los primeros láminas en el que las personas representaban la mitad de las imágenes cuando tenían daños en la corteza parietal posterior contralateral, ¿verdad? Y que eso se iba corrigiendo en la medida que iba recuperando su función esa parte de la corteza. Y el hipocampo finalmente contiene una representación celular del espacio extrapersonal, un mapa cognitivo del espacio. A manera de conclusión, las más simples de las tareas cognitivas requieren de la coordinación de muchas y distintas áreas cerebrales. Hablábamos de este procesamiento unimodal y multimodal. Y las facultades más elaboradas, las facultades mentales más elaboradas, se construyen a partir de interconexiones pues, de varias regiones del cerebro, distribuidas en serie y en paralelo, como bien nos ilustraba el corte histológico de ese cerebro. Bien, eso es todo.